Las sedes de los Juegos Olímpicos que han habido de 1896 a 2020, y cosas que pasaron en cada uno de los Juegos. La inauguración de los primeros Juegos Olímpicos Internacionales se llevó a cabo en el Estadio Panathinaiko en Atenas, el 5 de abril de 1896. En estos primeros Juegos Olímpicos estuvieron los deportes de atletismo, ciclismo, esgrima, gimnasia, halterofilia, lucha, natación, tenis y tiro. Los Juegos Olímpicos de París del año 1900. Después del gran éxito de los Juegos Olímpicos de Atenas de 1896, el presidente del Comité Olímpico Internacional Pierre, logró que se hicieran en su ciudad de origen. París, Francia. Los Juegos Olímpicos de Saint-Louis de 1904. Fueron los primeros Juegos Olímpicos fuera de Europa. Participaron 689 atletas de 13 países. Un atleta llamado Fred Lors fue descalificado por realizar la mayor parte del maratón en automóvil y le dieron la medalla de primer lugar a Thomas Hicks, que había sido el segundo lugar. Los Juegos Olímpicos de Londres del año 1908. Londres 1908 fue un gran éxito deportivo y popular. Además, se construyó un complejo deportivo en Shepherd's Bush con capacidad para 70.000 personas. La mayoría de los deportes de equipo se disputaron en otoño con la llegada del frío, y eso dio paso a los Juegos Olímpicos de invierno. Los Juegos Olímpicos de Estocolmo, Suecia del año 1912, oficialmente conocidos como los Juegos de la Quinta Olimpiada, se celebraron en la capital de Suecia entre el 5 de mayo y el 27 de julio de 1912. La mayoría de las medallas se repartieron entre la delegación de Suecia y la delegación de Estados Unidos. Los Juegos Olímpicos de Berlín de 1916, oficialmente conocidos como los Juegos de la Sexta Olimpiada, debieron haber sido realizados en la ciudad de Berlín, Alemania, en el año de 1916. Sin embargo, los eventos bélicos de la Primera Guerra Mundial llevaron a la cancelación de los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Amberes, Bélgica de 1920. Los Juegos Olímpicos de Amberes 1920, oficialmente conocidos como los Juegos de la Séptima Olimpiada, fueron los Juegos Olímpicos que se celebraron en Amberes, Bélgica, entre el 20 de agosto y el 12 de septiembre de 1920, elegida sobre Ámsterdam y Lyon. Fueron 2.626 atletas de 29 países. Los Juegos Olímpicos de París de 1924. La octava Olimpiada se celebró en la capital francesa entre el 4 de mayo y el 27 de julio de 1924. Con la participación de 3.089 atletas de 44 países, quienes compitieron en 17 deportes y 126 especialidades. Más de 1.000 periodistas acudieron a París para informar al mundo sobre la cita olímpica. Los Juegos Olímpicos de Ámsterdam, Países Bajos de 1928. Los Juegos Olímpicos de la novena Olimpiada se celebraron en Ámsterdam, Países Bajos, entre el 17 de mayo y el 12 de agosto de 1928. Participaron 2.883 atletas, 277 mujeres y 2.606 hombres, representaron a 46 países integrantes del Comité Olímpico Internacional, que compitieron en un total de 109 pruebas. Los Juegos Olímpicos de Los Ángeles de 1932. Los Juegos de 1932 se celebraron en Los Ángeles del 30 de julio al 14 de agosto. Con la participación de 1.332 atletas, 126 mujeres, y 1.206 hombres, quienes compitieron en 14 deportes y 117 especialidades. Los Juegos Olímpicos de Berlín del año 1936. Los 11º Juegos Olímpicos tuvieron lugar en Berlín entre el 1 y el 16 de agosto de 1936, con la participación de 3.963 atletas, 331 mujeres, y 3.632 hombres, de 49 países, los cuales compitieron en 19 deportes y 129 especialidades. Los Juegos Olímpicos de invierno y de verano se celebraron en la Alemania nazi. El deporte sirvió para aplicar la estética nazi y fue usado como vehículo de propaganda por el régimen hitleriano como nunca antes había ocurrido. Los Juegos Olímpicos de 1940 y 1944 fueron suspendidos por la Segunda Guerra Mundial.
El 31 de julio de 1936, se eligió en Berlín a la ciudad que sería la sede de la 12ª Olimpiada de 1940, y Tokio fue seleccionada por unanimidad, pero el estallido de la guerra obligó a la cancelación de los Juegos. Los Juegos Olímpicos de Londres de 1948, 190 mujeres, y 3.714 hombres, de 59 países ganó el decatlón. Sigue siendo el atleta más joven de la historia olímpica en ganar una prueba de atletismo masculina. Por su parte, la mujer dominante de los Juegos fue la corredora holandesa Fanny Blankers-Koen. Participó en 4 pruebas de velocidad y ganó las 4. Los Juegos Olímpicos de Helsinki, Finlandia del año 1952. Los Juegos Olímpicos de Helsinki 1952, conocidos oficialmente como Juegos de la 15ª Olimpiada, se celebraron en Helsinki, Finlandia, entre el 19 de julio y el 3 de agosto de 1952. Participaron 4.955 atletas, 4.436 hombres y 519 mujeres, de 69 países, que compitieron en 149 competiciones de 17 deportes. El corredor checo de larga distancia Emil Zatopek tuvo una brillante actuación corriendo. Ganó los 5.000 metros, defendió con éxito su título de los 10.000 metros y después se llevó su tercera medalla de oro en su primera maratón para completar un triplete que sigue siendo único en la historia olímpica. Los Juegos Olímpicos de Melbourne, Australia de 1956. Los Juegos de Melbourne 1956 fueron los primeros que no se celebraron en Europa o Estados Unidos. Ahora en el continente oceánico. Las pruebas hípicas se realizaron en Suecia debido a la cuarentena vigente en Australia para animales procedentes del extranjero. El número total de atletas asciende a 3.314, 2.938 hombres y 376 mujeres, de 72 países. Bobby Morrow consiguió 2 medallas de oro en 100 metros y 200 metros, batiendo además el récord olímpico en esta última prueba, 20.6 segundos. Bobby Morrow. Los Juegos Olímpicos de Roma, Italia del año 1960. Los Juegos Olímpicos de la 17ª Olimpiada tuvieron lugar en Roma, Italia, entre el 25 de agosto y el 11 de septiembre de 1960. 5.348 atletas, 600 mujeres y 4.738 hombres, representaron a 83 países integrantes del Comité Olímpico Internacional, que compitieron en un total de 150 pruebas de 17 deportes olímpicos. La capital italiana ya había sido designada como sede del evento olímpico en 1908, pero tuvo que declinar y cederle la sede a Londres por falta de fondos. Pero en esta ocasión, la ciudad se resarció al proporcionar una organización intachable, apoyada en un ambiente espectacular creada por los lugares mitológicos que dotan de historia y belleza a uno de los lugares más icónicos del mundo. Uno de los principales culpables de la hazaña italiana fue sin duda el atleta Livio Berruti, que entró en la historia como el primer no estadounidense en conseguir el oro en los 200 metros lisos. Junto a él, otros protagonistas sellaron en la capital romana su nombre con letras de oro con grandes victorias individuales. Mientras que algunos hicieron historia tras años de experiencia, como el regatista danés Paul Elvström, que alzó su 4ª medalla de oro consecutiva en clase. Siendo el primero en conseguirlo, otros mitos nacieron en el templo italiano como Ebebe Bikila o Kascheskla, 2 leyendas que disfrutaron del primer sabor de la victoria en estos Juegos de 1960. Los Juegos Olímpicos de Tokio, Japón del año 1964. Las disciplinas de judo y voleibol, deportes populares en Japón que antes no se celebraban en las Olimpiadas, entraron por primera vez en estos Juegos Olímpicos de 1964. Fue la primera vez en la que los Juegos eran en una ciudad asiática, y este evento ayudó a mostrar el Japón moderno al mundo. 5.133 atletas de 93 naciones que demostraron sus habilidades excepcionales en 163 eventos olímpicos. Derivados de 20 deportes diferentes, el etíope Ebebe Bikila se convirtió en el primer atleta en ganar la maratón 2 veces,
mientras que la gimnasta soviética Larisa Letinen elevó el total de medallas obtenidas en su carrera a la increíble cifra de 18. A la cuarta fue la vencida para el luchador grecorromano Imre Poliak, quien finalmente ganó la medalla de oro después de haber quedado segundo en la misma categoría en los 3 Juegos Olímpicos anteriores. Los Juegos Olímpicos de México del año 1968, fueron los primeros Juegos Olímpicos en Latinoamérica, la primera vez que los organizaba un país en vías de desarrollo. Se rompieron 23 récords olímpicos y compitieron 5.516 atletas de 112 países. La ballista mexicana Enriqueta Basilio se convirtió en la primera mujer en encender el pebetero en una ceremonia inaugural. La estadounidense Wyoming Thais fue la primera atleta en ganar los 100 metros 2 veces. Dick Fosbury ganó el salto de altura masculino con una nueva técnica de salto que ahora se conoce como el Fosbury Flap, y, por primera vez, los ganadores tuvieron que someterse a un control antidopaje. Próximamente subiré la parte 2 de este video, los Juegos de 1972 a 2021.